Esta es la historia de Kazuhiro, un oficinista cualquiera que vive sus días en completa normalidad, pero este prota tiene un secreto, y es que cuenta con una habilidad y esa es dormir, tal como lo oyes. El detalle está en que este prota tiene la capacidad de ir a un isekai mientras duerme, o sea, ya nada de chingaderas de camión kun ni nada. Lo cierto es que Kazuhiro es transportado a un isekai cada vez que duerme para cumplir todas las fantasías de sus mangas animes mientras sueña, o al menos así lo parece hasta el momento, porque ahí lo ves haciendo comidita para su viaje ya que es lo único que parece irse con él, y esto no es solo para él sino también para su mejor waifu, y es que el prota nada más despertar en este mundo termina siendo una persona completamente distinta, ya que ni siquiera se llama Kazuhiro sino Kazuhijo, un nombre que se colocó por equivocación y por ahí va con una edad diferente al encontrarse una linda elfa llamada Maribel, quedando como Mari para los compas, y a pesar de tener más de 100 años queda como un adolescente si la comparas con Frieren, y esta chica resulta ser la crush de nuestro prota que de vez en cuando lo acompaña en sus aventuras y a pesar de que se hace la dura cada vez que le invitan, esta waifu no oculta las ganas de irse con él, y utiliza como excusa la comida prometida con tal de acompañarlo, y es así como esta vez Kazuhijo invitó a su chica a explorar las ruinas de la ciudad subterránea con más de 1000 años de antigüedad, y cuando llegan a las puertas de tal ciudad, ellos comentan que es un total misterio cómo esa civilización mágica desapareció ya que su ciudad no demuestra signos de lucha o de derrumbes, por lo que saber cuál fue la razón de su desaparición la hace parte de uno de los misterios sin resolver de este mundo, misterio que el prota se dispone a averiguar, aunque no sin antes encontrar un buen lugar para almorzar con su waifu, para que pruebe de primera mano su sazón. Obviamente Mari quedó más que contenta con lo que vio y disfrutó todo lo que comió, pero justo cuando los dos están compartiendo la comidita, ahí vemos la sombra de un monstruo que los estaba espiando, y es así que después de que terminan su picnic improvisado, ambos siguen caminando por las ruinas y ahí Mari detiene al prota porque en el camino se encontró con un hombre lagarto. Sin embargo, Kazuhijo en vez de esconderse sale corriendo a enfrentarlo, pero todo resultó bait porque en realidad ese monstruo era su compa, el cual el prota saluda y conversa amigablemente con él, en donde el lagarto le comenta que de nuevo está saliendo con esa linda elfa, pero como lo estaba hablando en su idioma, Mari no los entiende, y es que luego cuando se despiden el prota le cuenta a su chica que le costó 3 años aprender a hablar el idioma de su amigo, y por lo que le dijo parecía advertirle de un dragón que había en la zona, ya que al parecer estaba en época de crías, por lo que deben andar con cuidado. Ante esto la waifu obviamente se asusta porque un dragón en ese estado tiende a ser agresivo, pero el prota siendo oídos sordos siguió con su exploración hasta que en su camino se terminaron topando con ese gran dragón del que hablaron, y por lo que vio Mari, ese color oscuro y las marcas mágicas de la bestia parecía que lo que tenían al frente era un Arca Dragon, un monstruo que incuba cada 1000 años sus crías, y por suerte se lo encontraron dormido. Sin embargo, la waifu al ver lo tranquilo que estaba el prota se alarmó porque si ese dragón se despierta lo desviviría con sus llamas, o al menos eso sería para el caso de la elfa, porque para el prota solamente se despertaría de su sueño. Ante esto Kazuhijo calmó a su chica diciéndole que si el dragón despertara solo regresarían por donde vinieron, aunque por los gritos de la elfa el Arca Dragon se despertó, y cuando los protas intentaron escapar una puerta los encerró, por lo que sin escapatoria ambos recibieron de lleno el ataque de fuego que le lanzó este dragón, y el prota para proteger a su chica la abrazó, y así finalizamos este supuesto sueño. Y una vez de vuelta en Japón el prota nos explicó que esa era su habilidad, entrar a un isekai cada vez que dormía, pero en esta ocasión no solo se percató que su comida había desaparecido, sino que al otro lado de su cama había aparecido una linda elfa sin pijama, por lo que al final sus sueños no eran tan sueños como él creía, porque lo que creyó que era una mera fantasía de su mente resultó ser una realidad, y fue así como se esperó que su waifu se despertara, y una vez que Mari tomó conciencia, ella se sorprendió al ver a Kazuhijo algo mayor. No obstante, ella se percató de que estaba en otro lugar y de la conmoción no se dio cuenta que estaba sin nada de ropa frente al prota. Esto obviamente la avergonzó, por lo que él tuvo que salir a buscar algo de ropa para su chica, y a pesar de parecer un pervertido en la tienda, de algún modo pudo conseguir las prendas adivinando las medidas de Mari. Y ahora Kazuhiro con otra acompañante en casa se la encontró sorprendida por el paisaje de Japón que tenía ante sus ojos, y lo primero que pensó esta chica fue que el prota era alguien importante, ya que al verse en un edificio creyó que él vivía en un grandioso castillo, aunque el prota tuvo que explicarlo porque eso no era para él solito. Sin embargo, Kazuhiro tuvo que darle un tutorial introductorio de cómo se vivía en Japón, en donde no había nada de magia, así que como el prota pidió el día libre para lidiar con esta inesperada sorpresa, él le dijo a su waifu que se vistiera para darle un breve tour por el lugar, en donde podría disfrutar de los cerezos que estaban floreciendo. De esta manera la waifu se emocionó de encontrarse en este nuevo lugar con muchas cosas desconocidas para ella, y aunque parecía que iba a disfrutar de viajar en auto, lo cierto fue que resultó todo lo contrario, ya que obligó al prota a ir más lento que una tortuga, así que para aliviar el shock por todo lo nuevo el prota la llevó a comer, en donde la waifu disfrutó de todo lo que le ponían en la mesa, y una vez pudieron hablar tranquilamente, él le explicó en qué consistía su poder. Fue así como Mari concluyó que el prota podía entrar a otra dimensión por medio de sus sueños, y una vez se desvivió con él terminaron siendo transportados juntos. Fue así como tuvo la esperanza de volver a su mundo una vez que se durmiera, pero mientras tanto bien podría disfrutar del paisaje que le brindaba Japón. Y mientras la chica ocultaba sus orejas de elfo con un lindo gorrito, el prota solo la contempló disfrutando del lugar, y ciertamente le encantó hacer realidad la chica de sus sueños, y esto en sentido literal. De esta manera la waifu al ver todo esto se acercó al prota para tomarlo del brazo y así comenzar a disfrutar de esta aventura juntos. Fue así como el prota siguió con su paseo junto a su elfa, quien disfrutó de la vista de los cerezos en la noche, pero allí la waifu se preguntó qué haría si no pudiera volver a su mundo. Kazuhiro la tranquilizó diciendo que si eso sucedía, ella podría quedarse a vivir junto a él y disfrutar de Japón cada vez que pudieran, ya que con todo lo que había, ella de seguro no se aburriría. Así que una vez llegaron a casa, Mari todavía no podía creer en los lujos que vivía el prota, ya que apenas asimilaba la variedad de rica comida
comida con la que contaba, y cuando Kazuhiro le ofreció darse un baño, la waifu al ver cómo salía agua caliente tan fácilmente, pues creyó que eso era magia, pero el prota le aclaró que no, y Mari entendió que en ese mundo la tecnología le permitía hacer cosas que en su mundo parecerían magia, así que disfrutando del jabón y los aromatizantes, con ellos la waifu se tomó un descanso mientras el prota le preparaba la cena, y cuando la waifu salió del baño vio el rico platillo que le tenían preparado, y es que con tan solo verlo ya supo que estaría delicioso, y fue así como la chica disfrutó no solo de la comida sino también de la bebida, al punto que se embriagó un poco. Aún así el prota aprovechó en contarle cómo interactuaba en su mundo por medio de sus sueños, explicando además que lo único capaz de llevarse era la comida, ya que cuando intentó llevar cualquier otro tipo de cosas no le funcionaba, y a pesar de que Kazuhiro le mostró una linterna a la waifu, eso no le impresionó, porque Mari poco a poco ya se iba adaptando a las cosas que había en Japón. Entonces la chica al saber esto se preguntó cómo el prota podía entrar a su mundo en los sueños, por eso le preguntó si acaso él tendría que hacer una misión especial, y por eso le mencionó si acaso él había hablado con alguien antes, una persona que le dijera lo que tendría que hacer en este mundo o algo así, porque según lo que concluyó Mari, tal como entra y sale Kazuhito de su mundo, pareciera que alguien le dictara las reglas para ingresar a su mundo, y eso incluía la diferencia de edad que tenían en uno y en otro mundo, pero el prota no tenía respuesta para esto ya que comenzó a entrar en este mundo sin ni siquiera darse cuenta, y como este problema no tenía solución por los momentos, ellos prefirieron concentrarse en lo que tenían presente, es decir, qué iban a hacer cuando vieran al dragón una vez despertaran en el otro mundo, porque si el prota cada vez que se dormía aparecía en el último lugar que estuvo, y eso lo hacía inclusive donde había sido desvivido, por lo tanto despertarían junto al dragón, y si eso sucedía prácticamente Kazuhiro no dormiría, porque cada vez que fuera enviado al otro mundo el dragón lo atacaría. De esta manera ellos hicieron una reunión de estrategia para lidiar con esto, y la waifu mencionó que ese dragón era conocido por ser muy poderoso, y se decía que luchó contra demonios y humanos, hasta que de repente desapareció ya que aquellos que conocieran su nido, este dragón los desviviría. Y mientras el prota quería saber si el dragón tenía una debilidad, fue ahí que la waifu recordó algo, ya que al parecer este dragón resultó ser bien curioso, al punto que se transformaba a veces en humano para visitar ciertos lugares, y ella escuchó alguna vez que el Art Dragon fue una vez a un pueblo costero, y cuando fue simplemente se pasó los días ahí sin hacer nada. No obstante, el prota al escuchar esto supuso al lugar que fue y la razón por la que fue, por lo que creyendo que tenía una oportunidad de negociar con el monstruo en el caso de que fuera cierto de que era inteligente, él se hizo una idea de lo que quizás querría el dragón, por lo que yendo a su refri buscó algo con lo cual negociar con el Art Dragon, porque si se transformaba en humano eso quería decir que se podía conversar con él, para que así la parejita preparándose para ir al mundo de los sueños, de nuevo Mari se sorprendió de la comodidad de la cama, mientras que el prota se ponía nervioso solo al pensar de tenerla tan cerquitas. Fue así como la pareja yéndose a dormir se juntaron bien abrazaditos para que pudieran ser transportados, y teniendo sus provisiones a la mano se sumergieron en sus sueños. Fue así como Kazuhiko apareció en el mismo lugar que había desaparecido, y aunque al principio se asustó al no ver a su waifu, cuando se volteó vio que ahí estaba Mari, y se tranquilizó al saber que la prueba funcionó. Sin embargo, el problema de ahora es que debían enfrentar al dragón, quien al sentirlo se despertó de inmediato, y como el prota sabía hablar lengua dragónica, se pudo comunicar con esta bestia sin problemas, y este monstruo, sintiendo el olor de la cerveza que le ofrecía el prota, aceptó las disculpas de este. Esa era el arma secreta del prota, ya que al saber que este dragón había ido a un pueblo pesquero, él supo que en este pueblo lo que destacaba era la cerveza, y suponiendo que el dragón fue ahí por ese motivo, supuso que el Arc Dragon le gustaría una buena chela, y ciertamente le atinó porque este dragón lo escuchó, y una vez el prota explicó que solo quería ver sus huevos, y esto sonaría bien raro si no se aclara que los huevos que quería ver son los que incubó, pues el prota, recibiendo una respuesta, supo que logró con éxito esta negociación, y el dragón, intrigado por ver cómo habían vuelto al lugar, les dijo que los aceptaría si le decían su secreto. Entonces el prota, no tener problemas con esto, entregó sus ofrendas a la bestia, para que así el dragón les mostrara su nido, sorprendiendo tanto a Kazuhiko como a la elfa, pero el dragón dijo que en esa forma le costaría disfrutar de sus chelas, por lo que se transformó en su forma humana, y así terminó apareciendo una sexy chica dragón que asombró al prota, y no solo a él, porque Mari estaba maravillada de ver en acción magia de alto nivel de un dragón. Asimismo, al estar en un sitio tan cálido, la comida del prota comenzó a desprender su olor, y el dragón, creyendo que le ocultaban algo, esta vez fue el turno de ella de sorprenderse, porque se encontró con una rica comida de otro mundo, y a pesar de que al principio se puso toda orgullosa de que solo iba a probar algo de tan bajo nivel, lo cierto era que esta dragona le metía los tsundere, y cuando probó el sazón del prota se acabó esa comida de golpe, al punto que casi se andaba ahogando si no hubiera tenido una chela a la mano. Fue así como este dragón le pagó la comida con una de sus escamas, y Mari se asombró porque esas escamas eran capaces de crear guerras por lo valiosas que eran. Entonces, una vez que el dragón se acabó su comida, pues se entristeció, pero ahí estaba Kazuhito al rescate, dándole su segunda porción, y de esta manera el dragón les dio una gema que era parte de su sangre, y a pesar de que el dragón le restó importancia a este objeto, Mari sabía que eso era un ítem más valioso que las escamas, y que muy difícil podía conseguir otro mago. Entonces, después de haber charlado un poco y tras quedar todo el mundo contento, la dragona los dejó ir sintiéndose satisfecha, y con la promesa de que el prota le llevaría más comida para la próxima. De este modo, tanto el prota como Mari se fueron alegres por los logros conseguidos en las ruinas, y entendieron que esa civilización desapareció porque intentaron robar los huevos de dragón, y el Art Dragon en su ira los persiguió y los destruyó para así tomar ese lugar como su nuevo nido. Entonces, una vez resuelto el misterio de estas ruinas, el prota se dispuso a regresar junto a su chica, y por eso, al no tener más comida, decidieron irse al pueblo más cercano para comer comida desabrida para su gusto. Pero el prota se entristeció porque pensó que regresaría a Japón sin su chica, aunque esta lo tranquilizó porque ya le dijo que se iría con él de regreso a su mundo para disfrutar de más comida, además de aprender su idioma. Y fue así como esta aventura entre los dos continuó,
continuó en donde en esta ocasión el prota llegaba del trabajo a su casa, encontrándose con una linda elfa estudiando japonés, y Kazuhiro, apenas creyendo que sus sueños se podían hacer realidad, conversó con su waifu mientras cocinaba y preguntando cómo en cuánto tiempo aprendería a hablar japonés. La waifu le dijo que contando el tiempo que tiene entre los dos mundos le tomaría aproximadamente 2 meses, pero mientras disfrutaba de la comida la waifu se preocupó por todo el trabajo que tenía en el gremio de magos, y mientras hablaba de todos los informes que debía escribir para su gremio, el prota le propuso investigar las piedras mágicas, pero Mari al escuchar eso le aclaró al prota que eso era una mera leyenda y que en realidad no existían. Aún así el prota le dijo que había unas ruinas donde supuestamente se encontraban restos, por lo que proponiéndole un nuevo viaje en el otro mundo, los dos se prepararon a dormir para esta nueva aventura, aunque al prota le preocupó que después de que su waifu se fuera le costaría dormir así de fácil como lo hacía ahora al tenerla tan cerca, pero toda preocupación se desvaneció ahora que llegó a este otro mundo, aunque al empezar su viaje surgió un inconveniente, y es que al parecer el viaje a la ruina les tomaría una semana en hacerlo, pero como siempre el prota tenía una solución para ello, ya que contaba con una habilidad que le permitiría transportarse en poco tiempo hasta el lugar que él designara, y tomando a Mari en sus brazos le dijo que esa habilidad se la dio el dios comerciante, el cual les permitiría utilizar un viaje de teletransportación una vez al día, y con eso podían recorrer grandes distancias sin contratiempos, pero había una excepción a los lugares donde podían ir, ya que si habían figuras poderosas en el sitio, tales como la del nido del dragón, hasta allí no llegarían, pero por lo demás podían viajar sin problemas. De esta manera Mari se sorprendió de las peculiares habilidades que aprendía el prota, las cuales resultaban bastante útiles, y eso era porque usualmente los aventureros aprendían habilidades de combate, así que después de unos minutos los protas aparecieron cerca de las ruinas de Uhag, un lugar que fue anteriormente una cantera, y eso fue gracias a las piedras mágicas con las cuales hacían artefactos mágicos, por lo que en su momento ese lugar alcanzó una gran influencia, quedando así su fortaleza como muestra de su antigua grandeza. Sin embargo, el lugar decayó una vez sus piedras mágicas se agotaron hasta ser completamente abandonado, pero a pesar de esto aún hay aventureros que exploran esas ruinas con la esperanza de conseguir alguna piedra mágica escondida, y era con esa intención que el prota se dirigía ahí, pero Mari apenas podía soportar el calor infernal que había en el lugar, por lo que el prota le dijo a su waifu que fuera un oasis que había dentro de la fortaleza, pero en su camino hacia el lugar el prota sintió una presencia que los observaba, así que sin prestarle mucha atención luego saltamos a ver un pequeño chico que parecía tener en sus manos una piedra mágica. A pesar de esto los protas aprovecharon el oasis para disfrutar de su fresco clima, para comer lo que habían traído, y en eso aprovecharon también en compartir sus pantallas de estadísticas, en donde Mari le sorprendió que el prota fuera un nivel 72, teniendo el atributo de espadachín ilusorio, y al ser un rol bastante raro Mari le preguntó los poderes que tenía, pero el prota solo decía que era un espadachín con trampas, mientras que por su parte Mari era una maga espiritual, la cual practicaba tanto la magia general como la espiritual, y le explicó al prota que por eso le costaba subir de nivel. Asimismo ella le contó que su forma de usar magia consiste en hacer pactos con espíritus, los cuales le prestan su magia sin necesidad de usar varitas mágicas, así que mientras la waifu mostraba su poder, ellos no se dieron cuenta de que eran observados por unos bandidos, quienes llamando a su líder, esto usó una habilidad visual con la cual pudo ver los tesoros que tenía el prota en su bolsillo, y fue por esto que estos tipos convocaron unos monstruos acuáticos para que los atacaran, pero para el prota esto solo fue un juego de niños que superó sin problemas, e inclusive Mari se unió a la refriega usando una lanza de fuego, por lo que los protas, demostrando lo fuertes que eran, hicieron que ese pequeño de la otra vez interviniera. Fue así como después de que el prota acabara con todos los monstruos, terminó viendo a lo lejos ese pequeño de mi bestia, el cual tenía la capacidad de canalizar la magia de otros objetos y con su piedra mágica invoca un poderoso monstruo que dejó impotente al Kazuhiko, y viendo que esta bestia los atacaría con todas sus fuerzas, no tuvo de otra que ir hacia su waifu y abrazándola evitó que la lastimaran, aunque en el proceso ellos terminaron despertando de nuevo en Japón, y conmocionado el prota abrazó a su waifu porque la verdad estuvo preocupado de perderla, así que una vez se tranquilizaron el prota le dijo a Mari que él había sentido que desde que entraron a las ruinas alguien los estuvo observando, y sin sospechar del chico que los atacó él agregó que al verlo notó el profundo miedo que sentía ese pequeño, y fue por eso que el prota supo que habían otros tipos detrás de ellos que seguramente estaban buscando sus cuerpos para robar sus pertenencias, pero bueno, como ya estaban en Japón y era sábado, pues el prota prefirió alivianar el día pasándosela con su chica enseñándole japonés, para que después de que estudiaran ellos salieran a dar un paseo para terminar de disfrutar el día. Entonces se vino el primer fin de semana de Mari en Japón, y qué mejor que acariciando gatitos y recorriendo los alrededores de la ciudad, al menos esto es preferible que andar cazando bestias, pero en el paseo el prota le enseñó a la elfa las represas de ríos que tenían, lo que hizo decir a la waifu que eso hacía insípidos sus mares, ya que no sentía sus espíritus, y al parecer esto mismo le ocurría con cualquier espíritu de la tierra, ya que cuando ella intentaba hablarles, estos seres la gosteaban, y ante esto Kazuhiro le dijo que no se mortificara, ya que básicamente ya está en nivel 1 en ese mundo con lo que respecta a su magia. Entonces después de caminar casualmente el prota llevó a su waifu a una biblioteca, ya que él quería conseguir materiales para que ella aprendiera japonés, y aunque al principio a Mari no le gustó que Kazuhiro le recomendara libros de niños, luego de que los vio la waifu quedó encantada con los dibujos, e inclusive le pidió al prota que se los leyera antes de dormir para practicar su japonés, y cuando el prota va a pedir el libro prestado se encontró con una conocida suya, quien se llama Ichijo, y habiendo tenido una pequeña conversación con el prota, Mari se interesó por lo que hablaban, y de esa manera la waifu saludó a Ichijo, quien se emocionó cuando escuchó su nombre en la boca de la elfa, haciendo que le pidiera al prota que la dejara ser amiga de su chica, y tras enterarse de que vivían en el mismo edificio, quedaron en verse para comer juntos, sin nunca dejar de sospechar que el prota le coqueteaba a Mari. Mientras tanto, Kazuhiro y la waifu regresaron a casa, y mientras el prota hacía la comida, su chica le pedía que le enseñara a utilizar los libros móviles, y con eso se refería a los DVD, para que así Mari se lanzara un maratón
maratón de Dora la Exploradora durante toda la tarde, en donde a pesar de que luego se le sumó el prota, este no aprovechó el bug para nada, y solo le prometió a su chica ir a visitar a su abuelo en el campo cuando salga de vacaciones, y eso solo porque vieron paisajes naturales en la tele. Sin embargo, cuando terminó la animación, parecía que la waifu quería acción al subírsele encima al prota, pero al final lo baiteó porque solo le pidió que le pusiera una peli más, y luego de esto la waifu se fue a bañar mientras el prota preparaba la cena, y justo en ese momento ocurrió un terremoto, que no alarmó al prota para nada porque ya estaba acostumbrado, pero la waifu no, haciendo que ella saliera sin nada de ropa del baño a abrazarlo, y cuando pasó el temblor el prota de nuevo no aprovechó el bug y solo le dijo a Mari que se vistiera para que esto no pasara más allá de un sonrojo. Después de esto el par de protas se sientan a cenar y allí Mari le recuerda al prota que también tiene vidas en el otro mundo, así que con la intención de planear algo tras su emboscada en las ruinas, Kazuhiro le recuerda a la elfa que ahora cuenta con su capacidad para teletransportarse, por lo que podrán escapar de sus enemigos, pero el detalle estaba en que ese pequeño que los atacó, que según el prota parecía que estaba siendo obligado por los enemigos, allí Mari comenta que creyó ver que ese pequeño era un demibestia de la raza de los gatos, y que según se cuenta fue una raza que sabía canalizar el maná de las piedras mágicas, y con este dato en cuenta parecía haber oportunidad para un nuevo tesoro, y una vez comido los dos fueron a la cama, y tras leerle un cuento a su chica el prota disfrutó de la tranquilidad que le daba su elfa para prepararse en la aventura que dejó a mitad de camino en las ruinas, en donde el demibestia recuerda su dulce pasado con su abuelo, ya que él fue quien le enseñó el control que tiene su raza sobre las piedras mágicas, las cuales para estas bestias parecían estar vivas, y de esta manera volvemos al presente donde este niño sufría al estar encarcelado por los bandidos, y de vuelta con los protas esta vez ellos se dividieron para que la waifu invocara sus espíritus de fuego, para que atacaran al monstruo que los había mandado al otro mundo la última vez, y esto gracias a la magia de invisibilidad de Mari, mientras que por su lado el prota utilizaría su velocidad para encontrar al pequeño demibestia para rescatarlo, y en el caso de que la emboscada fallara, pues el prota y la waifu escaparían a otra parte con la teletransportación del prota, así que mientras Kazuhiko bordeaba el oasis con su velocidad, la waifu por su lado comenzó a atacar el oasis para así llamar la atención de la bestia acuática, y de esta manera causó la conmoción suficiente para llamar la atención de la banda, y así hacer salir al pequeño demibestia, en donde el prota pudo interceptarlos y antes de que él fuera rodeado aprovechó en hablar con el chico, ya que el prota aprendió a hablar de mi bestia, y ahí supo que el pequeño se llamaba Mewi, y a pesar de que al principio este no le tenía confianza al prota por lo que le advirtió su abuelo, al ver que Kazuhiko estaba dispuesto a ayudarlo, Mewi supo que el prota no era igual que los humanos que habían acabado con su abuelo, así que tendiéndole la mano, Mewi quiso escapar con el prota para dejar de utilizar la piedra para que la bestia atacara a los aventureros en la ruina, aunque tal como vio el prota, este chico estaba sometido con unos grilletes, y cuando quiso buscar una manera de liberarlo, justo en ese momento terminó siendo emboscado por los bandidos, quienes supuestamente habían descubierto el secreto del prota, aunque solo concluyeron que él tenía una habilidad de teletransportación. Sin embargo, la verdad era otra, pero en cambio el prota supo que el enemigo tenía habilidades de detección, y no lo dejarían ir tan fácilmente después de ver el botín de la dragona que tenía con él. Entonces, como el líder de estos tipos había mostrado la piedra que podría liberar a Mewi, el prota utilizó su velocidad para romperla, y así permitir que el pequeño escapara, pero Kazuhiko al estar rodeado le tocó luchar contra varios, pero con su habilidad pudo esquivarlos mientras que su waifu seguía distrayendo a la bestia acuática, aunque el prota casi fue acorralado por un bandido tanqueador, del cual pudo escapar gracias a sus habilidades de ilusión, para que así el prota volviera a reunirse con Mewi y pedirle que escapara mientras él terminaba de enfrentarse a sus enemigos, por lo que una vez el prota se comunicó con su waifu se tranquilizó al saber que ella consiguió que la bestia se ocultara, pero le intrigaba que el líder de los bandidos estuviera en la cima del oasis junto a dos hombres, para que luego el prota descubriera que esa persona quiso encontrar a su waifu para atraparla y al hallarla quiso capturarla, pero el prota intervino quedando expuesto al ataque de este líder bandido, quien resultó ser un mago, y mientras Kazuhiko esquivaba los ataques de fuego no se percató de que habían atrapado a Mewi de nuevo, y mientras que este líder creía que el prota tenía un límite de peso para su teletransportación, no se esperó que Kazuhiko se acercara a ellos para tirar su espada y de esa manera conseguir el peso necesario para escapar con el chico, y fue así como el prota dejó frustrado a su enemigo quien codiciaba la piedra mágica, pero por el peso durante su escape los dos quedaron a mitad del aire, cayendo en las arenas del oasis, y cuando el prota creyó que iba a ser atacado por los enemigos, se logró escapar gracias a que la bestia acuática apareció y atacó a los bandidos, y debido a esto tanto el prota como el furro pudieron librarse del peligro, pero ahora tenían una amenaza mayor que era la misma bestia que los salvó. No obstante, el monstruo solo quería que le devolvieran la piedra mágica, ya que según lo que le contó la abuela Mewi, esa piedra fue la causa de la destrucción de su pueblo, ya que una vez la tomaron despertaron a este monstruo que estaba debajo de la tierra, y pues mira, que este supuesto monstruo acuático terminó siendo terrestre, y cuando Mewi le entregó la piedra, este regresó a su guarida para dejar en su camino una especie de laberinto que sorprendió a todos, y luego de esto aparece Mari contenta porque tanto el prota como el furro estaban bien, y cuando la waifu tuvo tan cerca al chico lo apapachó como si fuera un menino que acarició en Japón, pero bueno, que tras este descubrimiento el prota le dio información al reino cercano para que así se encargaran de los bandidos, y también investigaran los misterios de ese laberinto descubierto en las ruinas, por lo que mientras Mari curaba al pequeño menino, el prota quedaba satisfecho ante un misterio resuelto. Ahora bien, después de todo esto en las ciudades cercanas ya se hablaba de tal descubrimiento y obviamente el prota quería explorar ese laberinto, pero la waifu no podía hacerlo porque su gremio se lo prohibía, y en lugar de ella mandarían un mago de alto rango debido al potencial peligroso del lugar. Sin embargo, el prota solo quería explorar ese sitio con su waifu, y Mari un poco apenada porque lo dijera de esa manera, ella simplemente no entendió el pequeño coqueteo que el prota le lanzó, pero en fin, que lo cierto
cierto era que si se conseguían piedras mágicas, esa ciudad se haría rica, pero la dragona que los estaba escuchando desde lejos decía que ellos no sabían la calamidad que se ocultaba allí dentro, y mientras ella deseaba otro evento, justo en ese momento estaba eclosionando sus huevos, lamentándose de que los protas no pudieran ver ese acontecimiento que solo ocurriría cada 1000 años. Así que bueno, de vuelta en Japón, allí Mari y Kazuhiro estaban disfrutando de su desayuno y mientras comían discutían cómo podrían explorar el laberinto, ya que sería una lástima desaprovechar su capacidad de no llevar casi nada en la exploración, ya que cada vez que durmieran en el laberinto ellos podrían recargar provisiones cuando despertaran ahí. Entonces la waifu, recordando que su gremio tiene la cláusula de que la persona que descubriera el laberinto tiene la posibilidad de llevar un acompañante, con eso Mari podría acompañar al prota, pero ellos debían demostrar que eran capaces de afrontar sus inesperados peligros. Así que con eso en mente el prota podría irse al trabajo, y aunque lamentaba que fuera lunes, así como también nos lamentamos casi todos, la waifu en cierto modo no quería que el prota se fuera, pero la chamba llamaba, y mientras tanto Mari una vez sola limpió el apartamento, se puso a estudiar japonés para ver animes, y así cuando llegó la hora del almuerzo, ella se puso a preparar un pollo horneado, para luego comérselo mientras veía anime. Esto era la gloria para ella, pero se preguntó si acaso la comida sabría mejor junto al prota, y esto mismo se lo preguntó Kazuhiro en su trabajo, quien solo comía algo sencillo en la calle, y justo en ese instante le escribe Ichijo queriéndolo invitar a él y a la waifu para tener una especie de cita doble donde ella fuera con su marido, y así ella pudiera conversar con Mari. El prota aceptó esta invitación a regañadientes solo por su waifu, y fue así como luego Kazuhiro y Mari terminaron en un café donde de nuevo la waifu vivía nuevas experiencias, y eso a pesar de que no le gustó el sabor amargo del café, para que después llegara Ichijo junto a su esposo Toru, quien por cierto quedó asombrado por la belleza de Mari, haciendo que su esposa se pusiera celosa. Pero bueno, como ella fue la que insistió, en parte fue culpa de ella el forzar esa situación, pero eso no fue a mayor porque después de esto Mari conversó un poco en japonés para presentarse, y así partieron a cenar en un restaurante francés en donde la waifu vio lo sofisticado del lugar, lo cual despertó su curiosidad por lo que podrían dar, y a pesar de intimidarse un poco al tener tantos cubiertos en la mesa, luego de probar el primer platillo, ella se olvidó de eso para disfrutar de la comida, y así siguió con todo lo demás al punto que tuvo que contenerse de gritar, tal como lo hacía en la casa del prota ya que estaban en público y no podría decir tan fuerte lo rica que estaba la comida, pero cuando Kazuhiro le dijo que aún faltaba el postre, definitivamente ya dejó de ser la misma, ya que la waifu no volvería a disfrutar la comida de su nuevo mundo como antes. Entonces una vez terminó la cena, Toru le agradeció al prota por haber aceptado la invitación, sabiendo que su esposa había insistido tanto que casi lo obligó, aunque lo cierto era que este señor estaba contento de ver a su esposa tan feliz con Mari, ya que hacía tiempo que no la veía así. Por eso Ichijo había invitado a la waifu que pasara un día en su casa, y eso lo hizo después de enterarse de que a Mari le gustaba el anime y practicaba japonés para verlo, por lo que el prota, diciendo que pensaría en aceptar esa invitación, con eso no ocultó su sobreprotección por la waifu, pero aún así todos quedaron más que satisfechos con la salida, para que luego nuestra parejita pasara un momento a solas donde coquetearon un poco y se tomaron de la mano, y así regresaron a casa. Y como el prota se acordó que ya regresarían al otro mundo cuando descansaran, le mencionó a Mari que mejor debían esperar un poco para explorar el laberinto, al menos eso sería hasta que él pudiera defenderla, y la waifu, sabiendo lo terco y sobreprotector que era Kazuhiro, no habría manera de hacerlo cambiar de opinión, por lo que dijo que estaba de acuerdo, y mientras tanto ellos podrían disfrutar de otras aventuras cuando fueran a su mundo. Pero de vuelta en el otro mundo ya estaban los protas escuchando una conferencia de apertura al laberinto recién descubierto, es decir, el que ellos descubrieron, y esa exploración iba a ser llevada a cabo por el reino que estaba cercano a esas ruinas, por lo que advirtiendo el peligro de ese laberinto al ser más profundo se clasificó de rango AA, y una vez dicho esto muchos de los aventureros y guerreros se quedaron a intercambiar información porque sí, nadie quería perderse esa oportunidad de encontrar algo valioso, razón por la que el prota y Mari hicieron lo mismo, pero parecían más bien que le mostraban su amor a todo el mundo, y de eso se dio cuenta un mago que la waifu conocía, un viejo llamado Aja, y como la parejita de protas le cayó bien a este señor, él se puso a hablar con ellos destacando la perspicacia de la pareja, y haciéndole saber que el reino dejó de lado un poco al gremio de aventureros para mantener el control del laberinto, y allí el viejo, sabiendo que tanto el prota como Mari habían descubierto esas ruinas, llamó a un tal Hakan para que les diera el permiso para pasar al laberinto, aunque ellos dijeron que iban a pasar después de la primera exploración porque no se consideraban preparados en ese momento, y además debían tener el permiso del gremio de magos para que Mari pasara, y el viejo, tranquilizado por la imprudencia de los chicos, luego hizo que ambos pasaran vergüenza cuando los dos dijeron que vivirán juntos, haciendo que todos creyeran que ya hubo delicioso y todo entre ellos. Entonces, entre tanto sonrojo, Kazuhiko y la waifu se fueron a pasear un rato, en donde Mari aprovechó de cambiar de outfit a una vestimenta local que parecía casi oriental, para luego verse con Hakan de nuevo, a quien intentaba enseñarle el idioma de ellos, pero no pareció funcionar ya que el prota tuvo que actuar como intérprete, y eso fue así porque Hakan quiso que el furro comprobara junto a los protas si la piedra mágica que consiguieron en el laberinto coincidía con la que habían visto los protas en las manos de Mewi. Fue así como el niño gato, usando su magia, lo confirmó, y a pesar de que fuera más débil que la piedra anterior que tuvo, seguía transmitiendo la misma sensación. Ante esto, Hakan quiso avisarle a sus jefes, y como el prota estaba ahí, este Hakan le pidió a Kazuhiko y a la waifu que le enseñaran un poco más el idioma de ese chico. Así que bueno, una vez los tres estuvieron solos, en vez de enseñar a Mewi se pusieron a alimentarlo, y Mari, viendo lo lindo que era el Michis, no se cansó de apapacharlo, para que luego el prota aprovechara la capacidad de refinar de Mewi para que lo usara en la escama y la piedra que le dio la dragona, y Mewi dijo que esos objetos tenían demasiada energía mágica, lo que los hacía casi imposibles de refinar, y ahí se dieron cuenta que con esas piedras
piedras podían comunicarse con la dragona, y creyendo que estaba en peligro fueron inmediatamente hacia donde estaba ella. Mientras tanto, en el gremio de magos estaba discutiendo el mago sustituto quería explorar el laberinto que encontró Mari. Sin embargo, había un tipo llamado Sven quien por lo visto amañó la selección para que solo quedara él como el candidato elegido, pero la maestra de la waifu, una tal Ludri, ella entreviendo los perversos planes de este tipo, sugirió que fuera la misma Mari quien explorara esas ruinas que ella descubrió, ya que la elfa está en su momento de florecer como maga, y las circunstancias lo pueden demostrar. Y con esta propuesta en pie se terminó la reunión, pero Sven estaba confiado de que lo iban a escoger, para luego ver a este tipo con uno de sus secuaces, quien le aseguraba que todo lo que encontrarían en el laberinto sería para él, siempre y cuando sacara a la waifu del medio. En cambio, por otro lado, la parejita de protas ya había llegado a las ruinas de la dragona, donde el hombre lagarto de la otra vez lo siguió, y les dijo que a ellos les pareció escuchar a la dragona haciendo ruidos raros, y les preocupaba que ellos los atacaran si la llegaban a molestar. Esto alertó un poco a los protas, pero una vez llegaron donde estaba ella, se encontraron con una tierna escena donde estaba la dragona con sus dragoncitos, pero ella, creyendo que le habían llevado comida, se llevó la decepción de que solo le llegaron con cajas vacías. Entonces esta dragona, haciendo berrinche, se lamentaba de que solo su esposo se divirtiera destruyendo aldeas mientras que ella se quedaba ahí, y el prota al escuchar eso sabía que si no controlaba a la dragona podría desmadrarse todo, así que le prometió llevarla a su mundo para que disfrutara de las aguas termales, y como esta dragona poseía el envidiable poder de clonarse, ella llevaría su cuerpo humano al mundo del prota, mientras que su cuerpo real cuidaría a los dragones. Y una vez que salieron de las ruinas, el prota se lo informó a Mari, y ella se alarmó no solo porque arruinaron su cita, sino porque la dragona era una bomba de tiempo donde fuera. Pero bueno, como se dice, a lo hecho pecho, y Mari tenía que apurarse para irse a su gremio a dar el informe, mientras que el prota se regresaba, y así transcurrieron los días en los que la waifu hacía sus informes y estudiaba el japo, mientras que al prota lo explotaban en el trabajo, haciendo que casi no se viera con su waifu entre semana, hasta que llegó el fin de semana y Kazuhiro ya le había preparado algo para que la waifu disfrutara de las aguas termales, y de esa manera regresan al mundo de la elfa para buscar a la dragona, pero en el camino apareció Sven, quien los siguió para querer emboscarlos y posiblemente eliminarlos, aunque a este tipo le salió el tiro por la culata porque cuando intentó seguir a los protas se vio retenido por la defensa de unas estatuas mágicas, y queriendo saber hacia dónde se dirigía Kazuhiko y la elfa, Steven usó su magia de oráculo para ver cuál era su destino, para así terminar encontrándose con la vista de la dragona y sus crías, y al hacer eso la dragona lo detectó y utilizando sus estatuas desde la distancia quiso desuscribir de la vida a estos dos magos desconocidos, pero gracias al asistente de Sven ellos pudieron escapar al último momento, mientras que los protas se mantenían ignorantes de esto, y por su parte el tipo quedó intrigado por Kazuhiko. Volviendo con el prota, él estaba junto a la dragona para cumplir su promesa, y por lo tanto se llevaría a la dragona a su mundo, y fue así como esta vez el prota no solo despertó con una linda elfa a su lado, sino con una sexy dragona que le dio su buena dosis de trama. Ante esto, cuando Mari reaccionó, quiso evitar que el prota siguiera viendo tanta suculencia, y por lo tanto Kazuhiro parecía verse obligado a comprar de nuevo más ropa de chica, pero eso no fue necesario porque mientras la dragona contemplaba ese mundo donde no dominaba la magia, irónicamente utilizó magia para vestirse y ocultar sus cuernos y cola, para que así ellos pudieran irse a las aguas termales. De este modo la dragona disfrutó del paisaje de la ciudad mientras comía unos onigiris junto a la elfa, y es hasta este punto que la dragona dice su nombre, el cual es Widria. Entonces una vez llegaron a las aguas termales, la dragona en su impaciencia quería disfrutar de toda la comida del lugar, pero al ver que los protas se tardaban porque Mari estaba ocultando sus orejas, ahí la chica utilizó su magia para que así ella le hiciera una especie de trenzas a la elfa con la cual pudo ocultar sus orejas sin necesidad de usar un gorro o algo más incómodo. Fue por esto que Mari se lo agradeció de todo corazón, y así el prota recompensó a la dragona con unas papas con salsa de miso, y a pesar de que subestimaron el platillo, después de un primer mordisco hizo derretir el paladar de la dragona y el de la elfa también, para que así el grupo se preparara para disfrutar del baño, y como ahora Mari podía ocultar sus orejas con su cabello, ella podría disfrutar del baño público con la dragona, en donde aprovecharon de hablar un poco y allí la elfa se enteró que la dragona los escuchaba por medio de sus escamas mágicas, y eso fue porque Widria mencionó el asunto del laberinto que encontraron, y la waifu al saber que la dragona los escuchaba, allí aprovecharon de hablar sobre el tipo de relación que tenían ella y el prota. Fue por eso que las dos yéndose a un sauna para estar más en privado, allí Widria siendo la voz de la experiencia le confirmó a Mari que el prota le gustaba a ella, pero que él era muy cobarde para dar el primer paso, algo que la waifu dudaba, porque Kazuhiro la trataba como si fuera una niña a pesar de literal tenerla en la cama, pero la dragona le aclaró que el prota se comportaba así porque él al cuidarla tanto no se atreve a llevar su relación más allá con ella, así que si quería confirmar si el prota sentía algo bien podría hacerle una prueba. Fue así como Mari se encontró después a solas con el prota y con una cara sonrojada el prota creyó que la elfa se había quedado mucho tiempo en el calor, y por eso le propuso ir a disfrutar de un baño caliente de pies, y una vez ahí ellos estuvieron a solas un rato en donde la waifu como agradecimiento quería hacerle un gesto de cariño al prota, y así mirándolo a la cara, Mari le dio un beso en la frente al prota para después volverlo a mirar en la cara, y de esa manera con el sonrojo compartido entre los dos la waifu comprobó que Kazuhiro sentía algo por ella, y pues sí, ese fue el mero consejo de la dragona que por esa misma razón ella se quedó esperando a los tortolitos en la habitación, aunque estaba haciendo berrinche porque la hicieron esperar para comer más cosas ricas, y fue por eso que el prota al instante pidió unas grandes piezas de chuletas para complacer el estómago de las waifus, y de esa manera los tres terminaron de pasar un buen rato en la posada, mientras que Kazuhiro se quedaba pensando en el beso en la frente que le dieron, así que bueno, más claro no podía tenerla este güey. Así que ya luego cuando
terminó el paseo, mientras Mari seguía dormida, Widra le hacía un berrinche al prota por no haberle invitado al laberinto legendario, y Kazuhiro, sorprendido ante la petición, aceptó a la dragona en su grupo, ya que con su ayuda se solucionarían muchos problemas, y a pesar de que él se preocupara de la seguridad de la dragona, ella decía que al poder separarse de su cuerpo principal, a ella se le haría más fácil acompañarlo sin que le sucediera nada. Por eso cuando se transportaron al otro mundo, ellos estaban dispuestos a ir al gremio de magos para presentar a Widra como su respaldo, pero en el camino se les apareció Sven queriendo interrogarlos, especialmente al prota, ya que no entendía cómo en las ruinas él pudo desaparecer por completo su presencia, y además sin contar cómo era que podía tratar con una existencia tan poderosa que sintió en esas ruinas. Sin embargo, Kazuhiko se puso serio porque este tipo no solo lo stalkeó, sino que se atrevió a amenazar a Mari, y ya saben lo que sucede cuando se mete con la waifu del prota, o sea que este se descontrola, y de esta manera Widra le dio una espada bastante poderosa para que él luchara, mientras que ella y Mari se encargaban de la pequeña domadora de espectros que parecía ser un problema, pero a la dragona y a Mari no parecía importarles porque mientras estaban atrapadas discutían del por qué la dragona no tenía un escudo, si ella dijo que sería el tanque del equipo, por lo que esta pequeña, cansada de sus tonterías, los iba a atacar con sombras de Weavers, pero para una dragona como Widra eso era un chiste, y con un solo movimiento se comió estas sombras para dejar completamente intimidada a la pequeña, y Mari tuvo que retener a la dragona porque al final estaba bulleando a una niña, para que luego de esto Sven quedara sorprendido de que vencieran a su aprendiz, y por eso quería acabar rápido con el prota, pero este era muy rápido para golpearlo. Pero mientras Sven intentaba destruir a Kazuhiro, no se percató de que la maestra de Mari desde el gremio lo estaba vigilando junto a los demás magos, y todo con tal de que vieran si Sven era capaz de ir a las ruinas del laberinto legendario, además de mostrarles lo mal tipo que era, pero tal como iba la pelea parecía que el mago no podía derrotar al prota, aunque lo mismo se podría decir de él, quien intentando sorprenderlo por la espalda vio como su enemigo lo esquivaba como si nada, y ahí se dio cuenta de que Sven tenía la capacidad de ver el futuro, y por eso adivinaba sus movimientos. Sin embargo, el prota tenía la habilidad de aprender los patrones de ataque de su enemigo, por eso cuando fue acorralado por Sven tuvo un minuto para hablar con las waifus, quienes estaban ahí esperándolo, y Widra le dijo a Kazuhiko que dejara de pelear tan limpiamente, así que el prota, de vuelta a la pelea, esta vez utilizó su velocidad y su habilidad de ilusión para contraatacar, y esta vez Sven, creyendo que podría dar el golpe final, se sorprendió cuando le dieron una patada, y eso gracias a que el prota consiguió leer sus predecibles patrones de ataque, y de esta manera Sven fue derrotado, y así Mari y los demás terminaron llegando al gremio en donde la waifu rindió cuentas de su descubrimiento y presentó a las personas que la acompañarían al laberinto, aunque al final quedó sorprendida por varias cosas, ya que le dieron permiso para ir muy fácilmente. Además, su maestra Ludri apareció, y allí Mari supo que ella le había ayudado a inclinar la balanza a su favor. Y por último, y quizás lo más impactante, fue que el líder del gremio, el abuelito bonachón, conocía a Widra, porque en el pasado ellos habían peleado lado a lado, por lo que se conocían. Entonces, como este señor sabía del respaldo que tenían los chicos, solo se encargó de castigar a Sven y los dejó ir al laberinto, para que así, de vuelta a ese país del desierto, allí Mari se contentó de volver a encontrarse con Maui, aunque a este chico Michis le asustó el olor a dragón que sintió en Widra, pero el prota lo tranquilizó, y fue así como después Miwa pudo refinar la piedra de dragón con ayuda de Widra, y de esta manera pudieron crear un nuevo báculo para la waifu, y con eso listo se puede decir que el grupo ya estaba preparado para salir a su exploración, pero antes de eso debían aprovisionarse, y fue por eso que Widra dejó a la pareja solita para que tuvieran una cita. De esta manera Kazuhiko y la waifu fueron a comprar a unas tiendas, sin embargo los comerciantes quisieron estafarlos, pero justo en ese momento apareció un tipo que los reconoció como invitados del gobernador, y gracias a él el prota consiguió ofertas, para que luego este tipo buena onda se presentara como Sera, uno de los líderes de la exploración, y junto a él comandaba una sexy capitana llamada Doula, quien le dio un té de regalo al prota, pero cuando apareció la capitana todos molestaron a Sera porque había fallado en otro intento de confesión. Ya luego cuando a Kazuhiko le armaron su tienda, allí Mari disfrutó porque parecía bastante lujosa para tener una carpa, aunque no fue para tanto porque al dormir ellos regresarían a Japón y allí la pasarían mejor al tener otro tiempo a solas que Widra les dejó, y así aprovecharon de hacer comidita juntos, y a pesar de que Mari pensó que el prota no aprovecharía la ocasión para coquetearle, igualmente ella disfrutó de su compañía, pero como les hizo falta la dragona, el prota hizo un viajecito rápido al otro mundo para traerse a Widra, quien disfrutó del rico curry que supuestamente preparó Mari, pero luego la dragona se agüitó cuando se enteró que tanto Kazuhiko como Mari se irían de viaje en un tren bala muy lujoso, y a ella la excluyeron porque llegó tarde para los planes que prepararon en las vacaciones del prota. Pero bueno, que prometiendo que iría para la próxima, ahora el grupo de 3 volvió al laberinto, y recibiendo un artefacto mágico de comunicación para mantenerse al día con el gobernador, el grupo del prota se puso en marcha con el nombre de una cariñosa, Amatista, y de esa manera entraron a las ruinas para que así Mari demostrara el nuevo poder que consiguió con su reciente báculo, y es que ahora ella podía invocar espíritus de mayor rango, por lo que con una buena iluminación el grupo llegó hasta un mural donde relataban la historia de la anterior era de ese mundo, y mencionaba la raza de los demonios que fue la primera en aparecer, pero para que la oscuridad desapareciera, ellos terminaron siendo sellados. Sin embargo, a pesar de que el mural hablaba de una sobria historia de demonios, sus imágenes le transmitían cierta tranquilidad a los protas, de la cual Widra no contó nada para no spoilear la aventura. Entonces fue así como ellos prosiguieron en su camino que se les abrió, y antes de que aparecieran monstruos, Widra se puso a entrenar agresivamente con el prota porque en parte quería vengarse del hecho
hecho de que no la hayan invitado al tren bala. Pero bueno, para todo había una solución y fue así que cuando el prota y Mari despertaron de nuevo en Japón, esta vez lo hicieron con un lindo gato, y eso era porque Widra les dio su mascota con la cual estaba conectada para viajar en el tren, ya que así ella podría sentir todo lo que el Michis experimentara, y de esa manera Kazuhiro y su waifu se prepararían para su tan esperado viaje, y una vez en la estación no debía faltar la comida, en donde la waifu tuvo muchas opciones para escoger, para que al final abordaran el tren bala, el cual una vez arrancó, Mari disfrutó la velocidad a la que iban, y a pesar de que Widra estuviera encerrada, igualmente los protas la hicieron ver por la ventana y compartieron su evento con el Michis, para que el prota tuviera la oportunidad de coquetear con su chica, así como también de recordar el lugar donde se crió, aunque raramente no recordaba mucho e inclusive tampoco recordaba bien el rostro de su madre. Pero bueno, mientras tanto Mari se durmió hasta que llegaron a su destino y allí tomaron un bus hasta la casa de su abuelo, y en el camino la waifu disfrutó de ver una linda montaña nevada que se alzaba, mientras que el prota volvió a recordar el momento en el que vio ese paisaje, ya que él también la asombró esa montaña la primera vez que la vio, y lo hizo sacar una expresión de su boca, y como él casi no hablaba en ese tiempo, pues se lastimó la garganta, haciendo que su abuelo le diera un caramelo para aliviar el carraspeo, y cuando volvió al presente la waifu le dio el mismo caramelo que su abuelo le había dado en el pasado, algo que no parecía una mera coincidencia. En fin, que una vez llegaron a la casa del abuelo se encontraron con un paisaje rural en donde había una vaca que sorprendió tanto a Widra como a Mari, pero una vez le dijeron que esa bestia era la misma de los cartones de leche, se acercó a la vaquita para acariciarla, y por lo visto este animal se encariñó con el prota, y eso fue lo que le hizo saber al señor abuelo que su nieto había llegado. De esta manera su abuelo los atendió con amabilidad y se sorprendió que el prota llevara una chica que parecía sacada de un sueño, algo que en realidad pues era verdad, aunque bueno, el abuelo no lo sabía, pero sí parecía sospechar porque recordaba que el prota le gustaba dormir mucho, como si en sus sueños jugara. Por eso Mari le preguntó al prota si acaso su abuelo sabía lo de sus sueños, pero Kazuhiro le dijo que no. Sin embargo, el señor siempre fue perspicaz, aunque luego la waifu quiso disfrutar de la casa porque se parecía a la de su anime favorito, y en ese plan se la pasaron casi todo el día hasta que el abuelo los llamó a comer, y ahí inclusive disfrutaron de un rico sake, algo que puso un poco ebria a la waifu, y por eso después de lavar los platos Kazuhiro le ofreció salir a tomar un poco de aire. De esa manera disfrutaron de las estrellas, pero se estaba volviendo demasiado oscuro que se les hacía difícil caminar, aunque en eso Mari intentó invocar a los espíritus de luz pero con expresiones japonesas, y sorprendentemente la waifu pudo iluminar el paisaje con su magia, dando así un ambiente de ensueño que el prota se lo agradeció, y le hizo latir el corazón a la waifu, quien ahí se enteró que el verdadero nombre del prota era Kazuhiro y no Kazuhijo, algo que la molestó un poco para que luego volvieran a casa, y una vez allí el abuelo les ofreció tomarse un baño para que así pudieran irse a descansar frescos, aunque en eso vio como los dos parecían haber medio discutido, por lo que después el prota se encontró a su waifu bañada bajo la luz de la luna, y pasando el rato junto a ella, ahí el prota se sorprendió del hecho de que él estaría ahí con una elfa, algo que de pequeño no se lo creería. Así que bueno, mientras el prota vivía su fantasía, volvió al otro mundo para visitar a Widra, y una vez allí las chicas solo comenzaron a hablar de la rica comida del abuelo, pero cuando este comentó que al otro día irían temprano a las aguas termales, tanto Widra como Mari se emocionaron, y quisieron entrenar con el prota para así sudar y disfrutar del baño que se darían. De esta manera el otro día en Japón los protas disfrutaron de un rico desayuno para irse a disfrutar de las aguas termales, y a pesar de que Widra casi no pudo ir por su forma de gato, se salvó de que la dueña fuera amante de los Michis para que le diera un espacio en el baño, así que ya después de relajarse tanto el prota como Mari se fueron a ver los cerezos, en donde se tomaron fotos y todo eso, inclusive llegando a visitar un castillo antiguo, y allí la waifu al ver las armas que usaron en el pasado se entusiasmó al quererlas probar en su mundo, algo que Widra también pensó. Entonces Kazuhiro, viendo esto, intentó distraer a las chicas con otra cosa, y por eso las llevó a mirar en las alturas del castillo, aunque al hacerlo el prota se puso nostálgico porque allí era el lugar al que siempre lo llevaba su abuelo, y para evitar ponerse sensible se llevó a las chicas a comer una rica comida, para así terminar sentados en el parque, y una vez allí en medio de los cerezos la waifu recordó cómo llegó a Japón, y tras repasar cada uno de esos agradables momentos, luego dijo que ella nunca se cansaría de ver el rostro de Kazuhiro, y justo en ese instante los espíritus del cerezo crearon una ventisca para que la pareja se mirara a los ojos, y estando más cerca el prota le quiso quitar un pétalo que quedó en la boca de la waifu, y así Mari aprovechó en acercársele y encaró como Messi, o sea que le dio el tan esperado beso al prota, para que así los dos terminaran muy avergonzados, especialmente el prota, quien no sabía cómo asimilar la situación, y por eso a su regreso a casa del abuelo, cuando se estuvo bañando, él no supo cómo responder a Mari cuando le llevó una toalla, pero ella lo tranquilizó diciendo que no era para tanto, aunque se alegró de saber que para los dos ese era su primer beso, así que con todo más calmado, Mari no pudo ocultar su alegría al abuelo, quien intuyendo que algo sucedió entre los dos, él le mostró el álbum del prota cuando era pequeño, y ella notó la mirada de soledad que tenía en esa época, a diferencia de ahora que sonreía siempre que estaban juntos, y es por eso que el abuelo le agradeció esto a la waifu, ya que nunca se imaginó ver a su nieto así, y eso era porque la mamá del prota lo abandonó de pequeño, y por eso el abuelo pensó que él se había ido a Tokio para buscarla, pero lo que nunca se esperó el abuelo fue que su nieto regresaría con una linda chica, e invocando los espíritus de cerezo, ahí el abuelo también le hizo saber que él sabía lo del otro mundo y además sabía que ella era una elfa. De esta manera la waifu se sintió aliviada al no tener que guardar secretos, y por eso lo abrazó, para que luego el prota los viera
juntos y allí se alarmó en ver a su chica con las orejas de elfa descubierta, aunque esa preocupación fue por nada, porque cuando llegó el momento de la despedida, una vez en Tokio la waifu se sintió en su hogar nuevamente, porque ahora esa ciudad era su segundo hogar y por lo tanto Kazuhiro su casi esposo. Y con esto terminaríamos el resumen de este anime, el cual si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.